¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de miércoles. ¿Cómo le va, Stephanie Lain? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buen miércoles para todos. Bueno, un día, la verdad, marcado por la tragedia. Ya vamos a estar profundizando sobre esa situación que se dio en Villa Española, terrible. Bueno, la verdad, esas noticias que son difíciles de dar. Pero además también hay un caso muy conmocionante en Soriano. Le vamos a estar dando detalles en minutos nada más. Exactamente, hay una persona requerida que aparentemente se fue con sus hijos por la fuerza, los retiró de la casa de su madre. En minutos les vamos a contar los detalles. Ahora ya está con nosotros Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será el segmento deportivo. Fío, ¿Cómo están? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, la previa al partido de Uruguay que recibe a Perú mañana a las 20:30 en el Estadio Centenario. Un estadio que estará bastante colmado, más o menos 30.000 entradas colocadas. No quiere decir que todas hayan sido vendidas porque se obsequiaron varias de ellas y se seguirá en ese camino, pero es la idea de que mucha gente pueda acompañar a la Celeste. La Celeste que, recordemos, con un punto ya clasifica directamente al Mundial del año que viene. Hoy estuvieron hablando protagonistas de la Celeste, lo hizo Facundo Pelistri y lo hizo Rodrigo Bentancur, que hablaron sobre todo de lo que les está pidiendo Bielsa y de cómo vienen siendo los trabajos en el complejo celeste. Bueno, muchos trabajos justamente con estadísticas que el entrenador de la selección uruguaya les acerca para pedirles algunas situaciones puntuales. Así que bueno, todo dado para que Uruguay vaya por el triunfo en la jornada de mañana. Vamos a estar, por supuesto, que con este partido. Gracias, Fío. Actualizamos el estado del tiempo a esta hora con el profe. Día raro hoy, ¿no? Como que quiso amenazar con salir el sol, en algún momentito, en algún momento sí. Llovió. Raro. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, ¿ustedes? Inestable. Eso mismo. Un saludo a todos los televidentes, a todo el mundo, pero estos alumnos están aprendiendo y muy bien, ¿eh? Inestabilidad, así es. Inestabilidad para la gente de Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, Norte de Rocha, a esta hora todavía, porque persiste la inestabilidad con lluvias y algunas tormentas. ¿Va a mejorar? Sí. En el resto del territorio, ya aquí en Montevideo, la región suroeste del país, tiempo estable, se ha estabilizado. La primavera comienza a avanzar. Una primavera que, como decíamos en el día de ayer, se perfila con temperaturas por encima de lo normal. Hablamos de septiembre, octubre y noviembre, y con temperaturas por encima de lo normal. O sea que lluvias y precipitación por encima de lo normal. Algo que viene muy bien, y los productores, los agricultores que nos están viendo, saben que si tenemos una primavera lluviosa, la temporada estival va a ser también positiva. Pero bien, esta es la situación. Hay como un tufillo, un aroma a que la primavera ya está. Sí. Casi que instalada. Está la primavera. ¿Está instalada, pero no va a haber más fríos o sí va a haber fríos intensos todavía? Bueno, a ver, nos faltan apenas muy pocos días para la primavera, de hecho, el día 22, a las 15 horas 20 minutos, aquí en el hemisferio sur. Pero vean ustedes, mañana jueves y viernes podemos tener el último pulso de aire frío de este invierno. O sea que disfruten la primavera y bueno, vamos en positivo. Gracias, profe. Que pasen bien. Si les parece, compartimos los titulares más destacados a esta hora. La policía busca intensamente a un hombre que entró a la casa de su expareja y se llevó por la fuerza a sus hijos de 2 y 6 años. Móvil en vivo desde Soriano con los detalles. Los bomberos trabajan en la investigación del incendio en Villa Española, que dejó como saldo 7 personas fallecidas, entre ellas 5 menores de edad. El Ministerio de Trabajo asegura que está próximo a concretar un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto lácteo, mientras los productores advierten que al menos 12 tambos se vieron obligados a tirar miles de litros de leche. La inflación en los últimos 12 meses es de 4,2%, apenas por debajo de la meta del Banco Central del Uruguay, que es de 4,5%. Se trata del 5º mes consecutivo a la baja. El Banco de Previsión Social anunció que durante el mes de septiembre se realizará la devolución del excedente de los aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes al año 2024.
Te decíamos que lamentablemente hoy es un día de noticias de esas impactantes, de esas que generan angustia y conmoción. La policía busca a un hombre requerido por violencia doméstica que ingresó a la casa de su expareja y se llevó a sus 2 pequeños hijos. El jefe de policía de Soriano, Luis Rodríguez, informó cómo es el operativo desplegado para localizar a este hombre de 28 años de edad que se trasladaba en un vehículo de color rojo. Un mayor, 28 años, el cual tenía medidas de la justicia, dispuesta por la justicia, de restricción al hogar, la había incumplido y había tomado a los 2 niños de 2 y 6 años y se los había llevado, mediante amenaza, se los había llevado. Una vez puesta en conocimiento, nosotros desplegamos enseguida todos los equipos nuestros y avisamos a Caminera y a las unidades que nos apoyan, que son los vecinos nuestros, los departamentos linderos, y hasta el momento no hemos podido ubicarlo. Nosotros la información que está en la página del Ministerio y que insistimos que nos apoyen en eso, es que se desplaza en un vehículo rojo, un BID rojo, matrícula de Soriano, y la última información que tenemos que fue visto hacia Ruta 2, hacia Río Negro. Nuestros equipos siguen trabajando, no vamos a parar, nos moviliza esta situación y nos preocupa, pero también estamos ocupados en eso y pedimos justamente que recurrimos a pedir el apoyo de la población en ubicar cuanto antes este vehículo. Ahí vamos a repasar los datos de esta placa que publicó el Ministerio del Interior. Yo quiero hacerlo como un aporte, ¿no? La placa, por ejemplo, la cuenta de Twitter del Ministerio del Interior no está, e incluso si uno ingresa a la página web del Ministerio del Interior no aparece como en primer plano, ¿no? Hay que buscarla. La verdad que sería una buena cosa que se visibilizara de otra manera, pero esta es la placa, esa es la persona, es el padre de 28 años que a la fuerza se llevó a sus hijos de 2 y 6 años, 2 y 6 años de la casa de su expareja. Como bien decía el jefe de policía de Soriano, está manejando un automóvil BID rojo. Allí se dan algunas características, el nombre de la persona, obviamente se lo da como requerido por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Soriano, de la zona 1 de Soriano. E insisto, hay los medios de comunicación, la matrícula, el teléfono 911 y el 0800 5000 para cualquier información que se pueda dar con relación a esta persona que, insisto, está siendo fuertemente buscada por la policía de Soriano y ya obviamente también por la policía de los departamentos limítrofes. Hablaba el jefe de policía de Soriano de una persona que había tomado Ruta 2 rumbo a Río Negro, por lo cual obviamente hay un amplio despliegue policial para tratar de dar con su paradero y el de sus 2 hijos. Y Bomberos trabaja en este trágico hecho que les mencionábamos en el adelanto del noticiero, esta investigación del incendio en Villa Española que terminó con el fallecimiento de 7 personas, entre ellas 5 menores de edad. Las autoridades aún no confirmaron el parentesco entre las víctimas ni tampoco sus edades. Es una vivienda que está al fondo de un pasillo de viviendas, valga la redundancia. Tenía unas 5 habitaciones, más o menos. Y bueno, ahí fue que encontramos a las víctimas. Toda la vivienda fue afectada totalmente, y las 5 habitaciones que tenía la vivienda. Estamos trabajando, como bien lo dijiste, conjuntamente con Policía Científica, utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición y todas las herramientas tecnológicas que ellos tienen también para poder hacer una buena determinación de las causas de origen y poder brindarles esa información a la Fiscalía, que también está ahora presente en el lugar. Y también es un llamado a la población a concientizarnos de lo importante que es el cuidado en nuestro hogar, de lo importante y la responsabilidad también que nosotros tenemos en el hogar. Sin duda que a nosotros nos afecta porque no son pérdidas materiales, son vidas que hay detrás, en este caso son 7 vidas que hay detrás y eso hace que la estadística aumente a 37 fallecidos en lo que vamos del año en incendios de estructura y eso es un número alarmante.
Sobre este caso acaba de publicar, o por lo menos de informar, Fiscalía de la Nación que todavía no está pronta la pericia de bomberos para determinar el origen del incendio. Hubo mucha especulación con relación a un cortocircuito, si había sido algún otro tipo de origen del incendio. Se habla también de algún desperfecto que haya generado una estufa, por ejemplo, que se incendiara la vivienda. Una circunstancia realmente trágica, lamentable. 5 niños que pierden la vida, 2 personas mayores. La fiscal Viviana Maqueira está a cargo de la investigación, pero todavía no recibió la pericia de bomberos. Y lamentablemente también hay que hablar de otro incendio con consecuencias fatales, con consecuencias trágicas. En Colonia, un hombre de 77 años perdió la vida en Nueva Albesia después de incendiarse su casa. Su hijo logró escapar de las llamas y se encuentra internado por inhalación de humo. El foco se inició sobre las 3 de la madrugada en la casa de la víctima. Los bomberos de Nueva Helvecia y Rosario combatieron las llamas durante 3 horas hasta que lograron extinguir el fuego. Cuando los efectivos lograron ingresar a la vivienda, encontraron el cadáver del dueño de casa dentro de una de las habitaciones. Los 2 perros de la casa también murieron. El hijo de la víctima, en tanto, alcanzó a escapar de las llamas y fue internado por inhalación de humo. Según la información primaria, el fuego se habría iniciado en uno de los dormitorios donde había una instalación eléctrica precaria y gran cantidad de materiales combustibles. En el lugar trabaja personal de policía científica, pero aún se desconocen las causas del siniestro. Avanzamos con otras informaciones. Fueron imputados por fraude y falsificación 2 ediles del Partido Nacional que fueron expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado. En tanto, otro edil no se presentó a la audiencia y rige una orden de detención en su contra. Mire, yo diría 2 reflexiones. Con respecto a la decisión de la formalización de la investigación, no la hemos compartido, interpusimos el recurso de apelación correspondiente y entendemos que los hechos se discutirán a fondo en el proceso. Nosotros estamos convencidos que nuestro defendido, Darwin Correa, no ha cometido hechos penalmente reprochables. Y después, el otro elemento donde sí compartimos la lectura de los hechos con Fiscalía y con la jueza es respecto de las medidas cautelares, que no se ha dispuesto ni la prisión preventiva ni el arresto domiciliario, sino otro tipo de cautelas menores que parecen francamente razonables. Doctor, ¿por qué cree usted que esta audiencia es nula? No. Nosotros en el momento interpusimos lo que se llama técnicamente un incidente, que es una discusión sobre un aspecto que no es sobre el fondo, pero en la medida en que en definitiva no se dispuso la prisión preventiva ni el arresto domiciliario, entendemos que ya no era necesario seguir esa discusión. Vamos con otros temas. El Ministerio de Trabajo asegura que está próximo a concretar un acuerdo que ponga fin al conflicto en el sector lácteo. Mientras tanto, los productores advierten que al menos 12 tambos se vieron obligados a tirar la leche por esta situación. El conflicto lácteo se centra específicamente con el cierre de la planta de la cooperativa láctea Conaprol en Rivera, lo que ha motivado medidas sindicales por parte de los trabajadores, entre ellas trabajar a reglamento. El gremio busca revertir la decisión. Los productores denuncian en las últimas horas la pérdida de miles de litros de leche debido a las medidas gremiales, algo que afirman nunca antes había ocurrido, aún cuando hubo un número importante de despidos en otras empresas, como en Claldi. Este martes, 12 tambos se vieron obligados a tirar leche después de que los tanques se desbordaran, y este miércoles otros 2. En algunos casos se desperdiciaron más de 5.000 litros solamente en un tambo. Sostienen que esta primavera es muy grande la producción lechera que se está registrando. A todo esto, desde el Ministerio de Trabajo se informó a BTV Noticias que están próximos a concretar un acuerdo entre las partes y aclararon que se viene conversando con todos los involucrados. En otros asuntos, la Comisión Europea comienza con el proceso de ratificación por el acuerdo comercial con el Mercosur. Se busca la firma del mismo antes de que finalice la presidencia pro tempore del Mercosur del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. La Comisión Europea validó hoy el acuerdo con el Mercosur y adoptó propuestas del Consejo sobre la firma del texto. Se trata del primer paso por parte del Ejecutivo Europeo antes de someter el Tratado de Libre Comercio a los Estados miembros y a los eurodiputados. El texto enfrenta la reticencia de Francia, donde el Sindicato de Agricultores Europeos se mostraron contrarios al texto. Entienden que es una amenaza a la producción de reses, aves, azúcar y biocombustibles, reclamando medidas de protección para la industria nacional. En un
llamamiento al presidente Emmanuel Macron, el principal sindicato agrícola francés advirtió que la lucha continúa. En tanto, la izquierda radical llamó a una movilización general contra el tratado y la oposición denuncia una traición si Francia acepta el acuerdo. Bruselas busca actuar con rapidez aprovechando la tormenta política que atraviesa Francia. El gobierno de dicho país podría caer el próximo lunes si el primer ministro, François Bayrou, no supera una moción de confianza por parte del Parlamento. Desde el bloque sudamericano se busca alcanzar la firma del acuerdo antes de que finalice el año, durante la presidencia pro tempore del bloque de Luis Ignacio Lula da Silva. El texto deberá ser aprobado por 27 países del bloque europeo y el Parlamento. Para un consenso, la Comisión busca un acuerdo con el gobierno francés y estudia agregar un apartado que refuerce las cláusulas de salvaguardia para los productos agrícolas sensibles. De acuerdo a los juristas de la materia, este añadido no requiere una renegociación con los países del Mercosur, pero sí una fundamentación de por qué lo hicieron. Francia celebró que la Comisión haya escuchado sus propuestas y estudiará si esto es jurídicamente viable. De acuerdo a la vocera del gobierno francés, Sophie Primas, el acuerdo debe incluir la posibilidad de que un solo país pueda activar la cláusula de salvaguardia y su aplicación de forma temporal antes de una decisión definitiva. Actualmente el acuerdo consta de dos partes, una política y otra comercial, la cual Francia no puede bloquear únicamente. En caso de que quisiera bloquear la ratificación, debe reunir una minoría del bloqueo, es decir, al menos 4 estados que representen al menos el 35% de la población de la Unión Europea. Bueno, repercusiones sobre esto en nuestro país. El canciller Mario Lübecke dijo que desde Europa llegan muy buenas noticias y que espera que el compromiso del acuerdo comercial quede ratificado antes de fin de año. Mire, yo siempre estuve convencido, siempre fui optimista. Por supuesto que soy más optimista que antes. Simplemente lo que tenemos que entender es, vamos a monitorear, sobre todo a partir del liderazgo que tiene quien preside el Mercosur ahora, pero los 4 países que estamos en coordinación permanente, en diálogo permanente, en intercambio permanente, para que efectivamente estos 3 meses sean los definitivos. Y además entendamos lo siguiente, y era un detalle que me había olvidado de las bilaterales, con el embajador de Noruega. Hablamos del acuerdo de EFTA. Recuérdense, el acuerdo de EFTA iba en paralelo con el acuerdo de la Unión Europea. El acuerdo del EFTA, estamos refiriéndonos a Noruega, a Suiza, a Islandia y a Liechtenstein, ¿correcto? Que lo vamos a firmar, si nada cambia y si no hay sorpresas, a mediados de septiembre en Brasil. Del lado del Mercosur lo firmarán los cancilleres, del lado de los 4 países de EFTA vendrán los viceprimeros ministros. Pero entendamos lo que tenemos delante como Uruguay. Un acuerdo que sí vamos a la firma neta a mediados. Estamos hablando de billones o trillones, no estamos hablando de moneditas. Estamos hablando y de una perspectiva de arancel cero para nuestros productos, para la mayoría de nuestros productos, con todas las salvaguardias. Y hoy se activó el mecanismo que irá en su proceso y que iremos monitoreando, lo que esperemos que llegue al mes de diciembre con la ratificación. Estas son no buenas noticias, excelentes noticias para Uruguay, pensando en el desarrollo de este país, no en semanas o meses, en años. Y esto tiene que ver con 2 aspectos que veníamos hablando: fuentes de trabajo e inversiones. Ojalá lo logremos. Y el analista en relaciones internacionales, Ignacio Bartesagui, dijo que existe la posibilidad de que Francia ponga condiciones para el cierre de este acuerdo. Además, destacó que de concretarse el mismo traerá beneficios para la agroindustria y la posibilidad de bajar aranceles. La buena noticia es que la Comisión Europea decide, desde el punto de vista jurídico, tratar el acuerdo por separado, lo que es competencia de la Comisión Europea, de lo que es competencia de los 27 Estados miembros. Entonces eso hace que el proceso de incorporación es, bueno, un poquito menos engorroso, en el sentido de que no tiene que pasar por todos los parlamentos. Entonces ahí tenemos una muy buena noticia, pero ahora empieza la discusión en el Consejo Europeo. Es importante que la teleaudiencia entienda que la Comisión Europea son comisarios europeos que defienden a Europa. En el Consejo Europeo la discusión es por cada Estado. Y ahí está, por supuesto, el bloqueo francés, que es parte de la negociación que va a iniciar en estos días. Justamente, ese tema puede volver, la reticencia de Francia, y también ciertos temas que tenían que ver con el medio ambiente, con lo forestal, que se han mencionado, ¿eso puede volver a estar sobre la mesa? Por supuesto, pero no negociar nuevamente. El acuerdo está cerrado, se cerró Montevideo el año pasado. Lo que sí puede Francia es exigir algunas condiciones para aprobar el acuerdo. Más allá de que por mayorías calificadas se podría aprobar el acuerdo sin el apoyo
apoyo de Francia. Francia es demasiado importante para la Unión Europea, entonces no va a querer avanzar sin el ok de Francia o el apoyo de Francia al acuerdo. Entonces empieza ahora una negociación con Francia en el sentido de darle a Francia las garantías que Francia necesita para que apoye el acuerdo. Vamos a ver en qué termina esto. A nivel local, ¿qué empresas o quiénes se van a ver beneficiados acá en nuestro país? No, claramente el acuerdo tiene oportunidades desde el punto de vista de la agroindustria en Uruguay, la carne por supuesto, pero también los lácteos. Por supuesto podrían existir algunos beneficios en servicios y también las importaciones. El comercio no es solo exportar, también es importar, entonces vamos a poder bajar algunos aranceles en algunos productos de importación y además va a ayudar mucho al Mercosur. Para el Mercosur, este acuerdo es clave en un debate que en Uruguay está muy presente, que es un Mercosur más dinámico en negociaciones internacionales. Si vos cerrás un acuerdo con la Unión Europea, te volvés más atractivo, otros van a querer negociar acuerdos contigo y eso sería muy beneficioso para Uruguay y para el funcionamiento del Mercosur. Vamos a las calles. Exactamente, nos vamos hacia las afueras del Parlamento. Hay más repercusiones políticas que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Allí está Matías Garro, adelante, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias. Los convocamos para hablar del proyecto de ley de presupuesto, un tema que será recurrente en los noticieros dentro de los próximos días, porque ya el proyecto de ley se encuentra en manos del Poder Legislativo, ya lo están analizando los diferentes partidos, ya surgen las primeras consideraciones por parte de la oposición con algunos cuestionamientos y también surge la defensa del oficialismo a este proyecto de ley enviado por el gobierno de Yamandu Orsi. En esta oportunidad pudimos conversar con Sebastián Baldomir, presidente de la Cámara de Representantes, quien indicó que espera una discusión bastante dura en la Cámara de Diputados, pero espera que se llegue a diferentes acuerdos con la oposición, que entiende le será difícil no acompañar aquellos artículos que plantean, bueno, más que nada, apoyos que tienen que ver con lo social. Por otra parte, Baldomir reconoció cierta sintonía con los diputados de Cabildo Abierto. Lo vemos y lo escuchamos. Las prioridades de gobierno que la población eligió están contenidas en este proyecto de presupuesto y entendemos que en muchas cosas es difícil ponerse en contra, ¿no? Es difícil ponerse en contra, por ejemplo, del aumento de las becas para los estudiantes de educación media, de los comedores para los estudiantes de UTU y secundaria, de la ampliación, por ejemplo, de la tarjeta Uruguay Social, de la ampliación de obras que trae también, de obra pública que trae este presupuesto. Entonces, entendemos que, bueno, que va a ser una discusión, en algunos casos fuerte, importante, pero que luego van a aparecer la voluntad de acuerdo y si no, bueno, si algún partido no vota este tipo de ampliación en un marco fiscal bastante complicado, bueno, tendrá que explicar por qué se coloca enfrente de la principal ley de gobierno, ¿no? Teniendo en cuenta la configuración que tiene este Parlamento, puntualmente en la Cámara de Diputados, ¿el Frente Amplio como partido de gobierno va a intensificar las conversaciones con Cabildo Abierto? ¿Es ahí a donde apuntaron las negociaciones? Sí, vamos a negociar y vamos a dialogar con todos los partidos. Evidentemente que con Cabildo Abierto hemos tenido, creo que casualmente en los últimos meses, sintonías para votar algunas cosas, pero eso no significa que vamos a hablar solamente con una bancada o con un partido. Vamos a hablar con todas las bancadas. En la Cámara de Diputados tenemos 6 partidos. Hay posibilidades de acordar con diferentes bancadas, diferentes temas. Estoy seguro que cuando discutamos, por ejemplo, el paquete de obra pública para los gobiernos departamentales, lo que tiene que ver con los aportes a las intendencias, seguramente vamos a ponernos de acuerdo y vamos a votar muchos diputados y diputadas estos artículos. En algunos casos, bueno, si se vuelve algo más complicado, evidentemente que vamos a tratar de generar las condiciones y esperamos aportes de la oposición, no solo de Cabildo, sino del Partido Colorado, del Partido Nacional, del Partido Independiente, incluso del Partido de Salle. Esperamos aportes porque eso seguramente va a mejorar y enriquecer el proyecto de presupuesto. Y el Partido Nacional adelantó en la jornada de ayer que no estará acompañando todos aquellos artículos que planteen la creación de nuevos impuestos. Hoy le consultamos a Sebastián Baldomir respecto a esto. Dijo que el impuesto mínimo global responde a la adhesión de Uruguay a un tratado internacional por el cual peleó el gobierno de Luis Lacalle Pou. También defendió gravar con IVA a las compras en Temu.
La adecuación fiscal tiene 4 modificaciones tributarias, ese es uno. También tenemos, por ejemplo, el impuesto mínimo global de la OCDE. El gobierno pasado trabajó mucho para incluir a Uruguay en la OCDE. Sería ilógico que ahora no firmara el principal o no rubricara el principal instrumento, que es el impuesto mínimo global, que se discute a nivel internacional ya desde hace varios años. Que Uruguay se incorpore a ese marco me parece que es positivo. El tema de Temu, nosotros entendemos que sí hay una modificación, sobre todo para hacer más equitativo las posibilidades del comercio local, pero también se le brinda a los ciudadanos y ciudadanas que utilizan esta plataforma a que puedan comprar hasta $800 por año. Entonces, entendemos que hay un esfuerzo de ambos lados y, muy importante, no se grava al trabajo, se grava de alguna manera actividades que hoy están de alguna manera facilitadas y que coloca desigualdad de condiciones para actores nacionales. Ese es el fundamento principal y, sobre todo, nosotros entendemos que este presupuesto le da oportunidades a sectores vulnerables y eso tiene que salir recursos de algún lado, porque la situación que nos encontramos a nivel fiscal era muy comprometida, ¿verdad? Y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también se refirió a este tema respecto a gravar con IVA las compras en el exterior y dijo que estaba del lado del ferretero de su barrio, aquel que paga IVA y que genera fuentes laborales. ¿Por qué no pagar IVA entonces en las compras en el exterior? Lo vemos y lo escuchamos. Es un gran presupuesto, un presupuesto audaz, inteligente y un presupuesto que pone el acento en los temas que importan, de la desigualdad, de la pobreza y particularmente de la pobreza infantil que tanto se ha discutido en la campaña electoral. Nosotros no tenemos problema en que las cosas que funcionaron bien, potenciarlas, porque no se trata de destruir. Ya lo ha dicho el presidente de la República, acumulación positiva. Las cosas que se hicieron bien en otro gobierno, nosotros las queremos potenciar, las queremos mejorar, las queremos fortalecer y que además rindan mucho más, porque eso es lo que necesita el país. Cuestionan todos los impuestos, yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es Temu? Le pregunto a la gente, ¿conoce quién es Temu? No, no sabemos quién es. Y bueno, yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compro una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. ¿Y por qué no voy a pagar IVA cuando le compro a una intelequia que se llama Temu, que no sabemos dónde está, no sabemos quién es el dueño, no sufre, no festeja cuando Uruguay gana? Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos, estoy del lado de la ferretería, estoy del lado del comercio de barrio, y ese comercio de barrio paga impuestos, tiene un local, vive en el Uruguay, y por tanto, ¿por qué vamos a discriminar y que ese producto que se compra allí pague IVA y el producto que se compra en Temu no pague IVA, que no deja nada en el Uruguay? Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra del senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, quien cuestionó los dichos de Sánchez, dijo que esto tiene un espíritu netamente recaudatorio y que ese IVA que se va a cobrar no va a llegar al comerciante uruguayo. En ese sentido dijo que planteará en el marco de la discusión de este presupuesto una reducción de lo que se recauda a través del literal E, que es el costo fijo que tienen los comerciantes. Lo que está arriba de la mesa es una maravillosa forma de recaudar sin generar ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Y sin solucionar el problema, porque el ferretero amigo del Pacha Sánchez, primero no va a haber un solo peso y tampoco va a haber ningún beneficio. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de que los pequeños comerciantes que son contribuyentes al literal E se puedan ver beneficiados por el impuesto Temu, así de esa forma el ferretero amigo del Pacha Sánchez va a tener un beneficio. En el 2024, el literal E, ¿sí? Recaudó 31 millones de dólares. Según lo que se desprende del proyecto de ley, este impuesto Temu va a ser algo parecido. Así que perfectamente podríamos bajar a cero el literal E. Y de esa forma, el pequeño comerciante, el ferretero amigo del Pacha Sánchez, no va a tener un costo fijo todos los meses. En eso vamos a estar estudiando para afinar bien los números y correr el velo, ¿sí? Y ver el verdadero motivo de este impuesto, que es tener 30, 40 millones de dólares para gastar en horas extras, autos oficiales, viáticos, etcétera, etcétera, o rentas generales. No favorecer al amigo ferretero del secretario de la Presidencia. Le agradecemos a Matías por este aporte. Contarles además que el Banco de Previsión Social anunció que durante el mes de septiembre
se realizará la devolución del excedente de aportes al Fondo Nacional de Salud, conocido como FONASA, aportes realizados durante el año 2024. Son unas 155.000 personas, más de 155.000 que van a recibir su devolución FONASA por el año 2024. A partir del 22 de septiembre comienzan a cobrar aquellos que hayan hecho la opción porque se les acredite en una cuenta bancaria o en una red de dinero electrónico. También entre el 22 de septiembre y el 26 de septiembre en las redes de cobranza en función del último dígito de la cédula. Se puede consultar a partir del 8 de septiembre en la web de BPS, también hay un teléfono en el cual averiguar o una línea de WhatsApp, y el monto sumado a reintegrar son 7.774 millones de pesos. ¿A quiénes se reintegra? Depende un poco del sueldo nominal de las personas o de la jubilación nominal de las personas. Quienes en el 2024 en promedio tuvieron un sueldo mensual promedio de 113.167 son quienes tendrían derecho de allí para arriba a cobrar la devolución FONASA, y en el caso de los pasivos 122.598 de promedio mensual. Aquellos que optaron por el depósito bancario les va directamente a la cuenta. Si la persona no hizo la opción, la puede hacer y 72 horas después le va a llegar a su cuenta depositada en la cuenta que elija, y en redes de cobranza entre el 22 de septiembre y el 26 de septiembre en función del último dígito de la cédula. Avanzamos con otros temas. Les comentamos que el índice de precios al consumo se mantuvo estable en el mes de agosto con un leve descenso del 0,03%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En tanto, la inflación en los últimos 12 meses se ubicó en el 4,2%, apenas por debajo de la meta del Banco Central del Uruguay, que es de 4,5%, y se trata del quinto mes consecutivo con ajuste a la baja. Según consta en el informe del INE, en agosto las principales incidencias en el IPC provienen fundamentalmente de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, ropa y calzado, transporte, recreación, deporte y cultura y servicios de educación. Hacemos la pausa. Ya venimos enseguida, hay más noticias para compartir.